Hola, buen día. Estamos otra vez desde este espacio hecho para ti, que es Entrenament. Le habla a su amiga la psicóloga Nelly Rodríguez Dodero y el ingeniero Javier Abraham Rosales. Bueno, pues hoy que es lunes, para empezar la semana, les traemos un tema súper interesante que es la humildad. Vamos a hablar un poco, vamos a compartir con todos ustedes. Acuérdense, si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden escribir, o algún tema que les apasione o que quieran saber, pues también por ahí. Pues empezamos, Javier, con este tema que pareciera muy sencillo, pero yo creo que es muy importante de cada ser humano, la humildad. Sí, ¿qué tal? Buen día. Pues sí, fíjate que la humildad es un tema que, como bien dices, parece sencillo, pero si lo analizamos a profundidad es el principio mismo de la sabiduría. Porque recuerda esa historia zen del monje que sigue vertiendo café o té en este caso, dentro de una taza, ¿no? Cuando nosotros suponemos que ya lo sabemos todo, cuando damos por hecho que nadie tiene conocimiento suficiente para enseñarnos qué hacemos, cerramos esa puerta hacia el aprendizaje, hacia la adquisición de nuevos conocimientos, ¿no? Así es. Y hablando de esta metáfora también, ¿no? Porque a lo mejor muchos no la conocen, ¿no? A veces también cuando sigues vertiendo el té en la taza y no la has vaciado, pues ¿qué pasa? Se derrama, Se ¿no? derrama. Yo creo que todo en exceso también, hasta el conocimiento, debemos de tener esta prudencia para aprender, para conocer y para compartir. Sí, fíjate algo interesante con el conocimiento. El conocimiento por sí mismo es estéril. El conocimiento, por mucho que sepas, no te va a hacer más feliz. Lo que realmente te hace ser más feliz es la aplicación de ese conocimiento. De nada sirve que tú aprendas mucho sobre temas como el agradecimiento, que son ideas muy abstractas, si no las aterrizas a acciones diarias. Temas como la ¿Compasión? compasión, en este caso la humildad, si no la ponemos en práctica, con acciones sencillas como el ejemplo que siempre, lo que siempre utilizamos en este lugar es lo cotidiano. El volante, al manejar, simple y sencillamente tenemos la oportunidad de practicar la humildad. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que a lo mejor no siempre tenemos la preferencia, no tenemos el derecho sobre otra persona y debemos aprender a ceder paso, y eso es humildad. Así es, en nuestra día a día, con nuestras parejas, con nuestros hijos, también hay que ser humildes. A veces pensamos que con los hijos no, porque yo soy el papá, soy la mamá, tú eres el hijo, pero también estamos actuando desde el ego, desde la soberbia, ¿no? Y pues es lo que se contrapone a la humildad ¿qué será? Pues será que es la gente que no tiene dinero. Pareciera, pero no. Como bien dices, a veces como padres reaccionamos desde nuestras propias heridas, desde nuestra propia historia, y tenemos que aprender a salir de nuestra propia historia para poder darle a nuestros hijos una nueva, que ellos escriban su historia de una manera diferente a la cual nosotros la escribimos. Y como bien dices, la humildad no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que Mm. ver con la forma en la que vistes, no tiene nada que ver más que con lo que piensas acerca de ti mismo. ¿Ok? Pero también yo creo que también hay una confusión a veces, ¿no? Es que soy muy humilde porque yo no me preocupo por mí, yo hago todo por los demás. Yo creo que también hay como esta confusión. ¿Tú qué Sí, crees? así es. Hay una frase que quiero compartir con ustedes del autor del libro Las Crónicas de Narnia. Este autor sí es Luis Lewis, se escribe, por si lo quieren buscar por ahí. El autor de Las Crónicas de Narnia dice una frase, que humildad no es, o debemos de dejar de pensar en nosotros, perdón, humildad no es dejar de pensar menos en nosotros, sino pensar menos en nosotros. Es una frase un poquito como pudiera parecer confusa, pero la voy a explicar. Humildad es dejar de pensar más en uno mismo y aprender a pensar más en los demás.
Ujú. Y es parece Claro, contradictorio, no paradójico. claro, contradictorio de la compasión o de la empatía o así, ¿no? Sino que a veces hay personas que son muy egocentristas, ¿no? Que solamente pienso en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero y en lo que yo voy a hacer. Y dejamos de lado que somos un mundo global, que hay una sociedad, estás en familia, estás criando hijos, estás en pareja, ¿no? Entonces también hay que ser humildes para reconocer, a veces a mí me llega mucho la terapia de que llega, son pareja, pero solo llega uno. Me dice, es que el otro me dijo que yo es la que estoy mal o el que estoy mal, que él está bien y que él va a seguir así. Ahí no existe humildad, o sea, ahí existe ego, existe soberbia, el no reconocer que todos al final necesitamos apoyo o acompañamiento, ¿no? Fíjate que a veces, como dices, pienso que más que soberbia en muchos casos también pudiera ser que es ignorancia. Ujú. Ignorancia de nuestras propias limitaciones, de nuestra falta de conciencia, falta de introspección, de reconocer los errores que tenemos como personas. Partimos de juicios apresurados. Ahorita que vuelvo a tocar el tema del mundial, está muy de moda el mundial, que si Argentina lo están favoreciendo. Y nada más viendo la jugada que ocurrió hace unos días con el jugador suizo que es expulsado, mucha gente parte ya de la idea de que Argentina está siendo favorecida y hacen juicios sobre eso. Humildad implica sentarse a ver la jugada, observarla, si tienes la oportunidad de ver diferentes tomas, escuchar diferentes opiniones. Claro, no vamos a pasar la vida así, ¿no? Sino es una forma en la cual practicar humildad, no partir de, ya tengo la idea de que esto es así, y entonces como conclusión todo se amolda a esta creencia. Humildad es romper esas creencias que tenemos, ponerlas en tela de juicio. Así es, y sobre todo es cuestionarnos realmente, por ejemplo, en lo que tú dices del fútbol, pues ahorita es lo del momento, ¿no? Nos dejamos llevar mucho también por las redes, por los comentarios. Al final se dan cuenta, todos son opiniones, ¿sí? Y podrá haber expertos, pero también los expertos que creen, también hay fallas, ¿no? Entonces no nos tenemos que dejar llevar tanto por los comentarios, sino más bien por lo que yo creo y por lo que yo puedo y tengo la capacidad de aceptar la situación. Antes de cerrar el fútbol, ¿y qué pasa con nosotros como espectadores? Los especialistas como espectadores también están analizando u opinando desde la frialdad mental, desde la repetición. El árbitro que está en el momento justo del juego, donde está acalorada la situación, tiene que tomar una decisión en fracciones de segundos, ¿no? Entonces, es a veces injusto con los árbitros crucificarlos de esa manera por una decisión que se toma en el momento y en caliente, O ¿no? como los jugadores. Digo, tú en tu casa sentado y gritando y echando porras, pues se ve bien fácil, ¿verdad? Porque Sí. no metió el gol. Pero pues allá a veces son fracciones de segundos donde pues no hay en ese momento la capacidad de poder reaccionar, ¿no? Ahora, pasando esto al plano personal, eso es lo que necesitamos con la humildad, dejar de criticar al otro por la historia que no conozco, por las decisiones que se toman desde una visión de la vida muy diferente a la mía. Así es. Y sobre todo es esto, que cuando yo estoy pasando por una situación o la persona con trabajo, pareja, en cualquier, porque se puede dar en cualquier lado, no sé por qué situación está pasando, ¿no? Pero si yo tengo la humildad de reconocer, digo, ok, así como yo paso por historias de dolor, historias de sufrimiento, pues las demás personas supongo que también deben de pasar por ello, ¿no? Y podríamos hacer un poco más de comprensión, más dejar a un lado un poco lo que yo creo sobre mis juicios personales. Ok, entonces, aterrizando nuestro tema, debemos de dejar de confundir humildad con baja autoestima. Ujú. ¿Con qué Con que otro? no soy insuficiente, no valgo. Yo creo que también a veces, no sé si recuerdas antes, como que decían, ay, es una persona humilde.
¿no? Sí, sí. Como que siempre aseveraban una persona introvertida, falta de dinero, con poca capacidad, no Falta de sé, sueños, de falta de ambiciones, sueño, ¿no? es que es muy humilde. Yo creo que muy equivocado el término, Sí, ¿no? no, no, el término humildad tiene una etimología muy interesante, ¿no? Si la recuerdas, humildad viene de la palabra humus, de la tierra. Humildad significa estar conectados a la tierra, reconocer nuestras limitaciones, reconocer de dónde surgimos, conocer Así nuestra es. historia. Y si nos vamos a eso más sistémico, más espiritual, entonces, pues, ¿qué más? Si venimos de la tierra que da Nos da la frutos, vida, el da fruto. vida, da. Entonces, no hay que asociar, yo creo que tenemos que como que desprendernos de nuestro sistema de creencias y dejar este concepto en vez de algo malo pues como algo muy bueno porque venimos de la vida, de la tierra es la madre, lo que da origen, la que nutre, la que nos da todos estos frutos que el día de mañana, bueno, ¿no? Pues nos construyen. Entonces, lo que yo te entiendo ahorita en ese momento es que humildad significa venir a la tierra a florecer, a dar Así frutos, ¿no? es, así es. Y dejar un poquito atrás todos estos conceptos que nos han enseñado, ¿no? Yo creo que es tiempo como de despertar, como dicen por ahí, despierten conciencias, despierten energías, porque al tiempo que estamos viviendo tan rápido, pues nada más tenemos una vida, por cierto, y el tiempo va volando. Y es que sí, a veces es confuso porque decimos, alguien nos hace un elogio no fue nada, ¿no? O Ujú. o alguien habla bien de nuestras virtudes o de una fortaleza que tenemos y decimos, cualquiera lo hubiese hecho. Sí, Así a es. lo mejor sí cualquiera lo hubiese hecho, pero tú lo hiciste, pero también muchos pudieron no haberlo hecho. Y a veces nos cuesta tanto reconocer nuestra valía ante los ojos ajenos, ¿no? Así es, y aquí es donde interviene el término, ¿no? Nos cuesta ser humildes, nos cuesta. Y hay gente que se va hasta el otro lado, ¿no? De, claro, si no lo vengo yo, no lo hace Nadie lo nadie, hace. ¿no? Entonces no hay como este equilibrio de decir gracias, ¿no? Por tu reconocimiento y lo puedo hacer muchas veces más, ¿no? Siempre estamos como en esta expectativa y también en esta problemática de que alguien nos gusta que nos reconozcan, pero cuando lo hacen no sabemos cómo reaccionar. Así es. Entonces, como decía al principio, humildad es el principio de la sabiduría y el principio de la sabiduría tiene que ver mucho con el autoconocimiento, el reconocer tus fortalezas, tus debilidades, reconocer tus virtudes, tus malos hábitos, aprender a mirarlos de frente. ¿Por qué? Porque las virtudes tienen que seguirlas cultivando y los malos hábitos tienes que aprender a desarraigarte de ellos, ¿no? Así es, como el mal hábito de creer que ser humilde es malo, por Ujú, ejemplo, ¿no? Que si alguien me dice, es que eres muy humilde, uy, no manches, ¿cómo me está viendo, no? ujú. O decirle a otra persona, no, es que esa persona es humilde, es por su estatus social, o sea, no, sino realmente es como ir integrando todos estos conceptos a nuestra vida. Hay algo bien interesante, el cerebro se entrena, es como el músculo. Si tú el músculo lo ejercitas todos los días, pues te va a dar un resultado en un tiempo. Si tú tu cerebro lo vas a ejercitar todos los días, vas a ir viendo cómo cada hábito se va integrando, ¿no? Y aquí ya hemos hablado pues de de filosofías, de varios hábitos que ustedes pueden ir integrando poco a poco a sus vidas. Ok. Entonces, bueno, la humildad, ¿cómo la practicamos en el día a día? Con qué acciones, cómo podemos, no demostrar que somos humildes, porque Conceptualmente. ahí entra la contradicción. Cuando queremos que nos reconozcan como humildes, ¿qué crees? Sí, no va a suceder. Yo creo que el día a día es, por ejemplo, el reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Cuando dijimos o hicimos algo que dañó a alguna persona o está mal. Y entonces es como mirar de frente y decir, tengo la humildad de reconocer que esto estuvo mal y de pedir una disculpa, de pedir un lo siento. Yo creo que es como el día a día, ¿no? Como que a veces todos damos por sentados y damos por hecho, ya la regué, ya mejor lo ignoro, me voy, pero ¿qué crees? En las otras personas se va generando algo.
Y luego a veces dicen las personas, no, es que yo ya pedí perdón. Sí, pero el perdón a veces llega muy tarde, llega a destiempo de otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que un tema importante es reconocer cuando uno se equivoca. Fíjate que no puedo evitar hablar de humildad sin sentir cómo me lleno de piedritas yo mismo, me aviento las pedradas, porque es parte del aprendizaje, mientras estás compartiendo un tema, no puedes evitar reflexionar sobre tu propia vida y las veces en las que dejas de actuar con humildad, en las cuales buscas el aplauso, buscas el reconocimiento más que el servicio de otras personas. Dices, actúo, soy generoso, pero en realidad estás buscando que los demás vean en ti esa virtud, y cada vez que tú buscas que los demás reconozcan y te aplaudan, Menos se reconoce. menos se reconoce Así es. exactamente. Como decían por ahí, ¿no? Lo que hace la mano derecha que no sepa la izquierda. Cuando uno realmente integras todas estas prácticas, no necesitas gritarlas, no necesitas avisarlas, no. Tú simplemente lo vas a actuar porque tú crees que es una mejora. Y en la realidad sí es una mejora, porque si uno empieza a practicar, por ejemplo, el agradecimiento, ser más humilde, más compasivo, la verdad que viene la paz a tu mente. Es una realidad, neurocientíficamente está comprobado. Si tú integras todas estas prácticas, vas a tener grandes resultados en tu día a día. Sí, fíjate, cuando dejamos de ser humildes, los problemas nos parecen más grandes de lo que Y los realmente son. hacemos más grandes. Los hacemos porque estamos actuando desde un ego, desde una ignorancia, desde un desconocimiento. Toda esta parte es el ego que Y, tenemos. y en términos neurocientíficos hay mayores reactividad en nuestro cerebro, y en vez de estar ocupando nuestro cerebro para cosas positivas, las ocupamos para las cosas negativas. Así como nuestros problemas se maximizan o nos parecen más grandes de lo que son, cuando cometemos errores, también nos castigamos Más fuerte. más fuerte, ¿no? Así es, porque el ego está interviniendo, no estamos siendo humildes, no estamos reconociendo que somos seres humanos, que la otra persona también es un ser humano, que mis hijos, aunque yo los estoy formando y creando, son seres humanos que creen independientes de uno, Y ¿sí? que no vienen a completar nuestras Nada, misiones en la vida, ni nuestras vienen a frustraciones. completar su propia historia. Ellos no vienen a continuar lo que Nada. nosotros no pudimos. Ningún legado, ninguna deuda, y a veces como hijos es mucho la carga, ¿no? Es que mi papá no pudo ser futbolista, yo tengo que ser futbolista, es que mi papá quiso que fuera médico, entonces yo tengo que ser médico, es que no, los hijos son seres únicos, irrepetibles y son individuales. Nosotros somos sus guías, somos sus acompañantes en un viaje, nada más, pero hay que ser humildes para aceptar esta situación. Y aceptar que se van a equivocar, aceptar que también van a tomar decisiones que no nos van a gustar, pero a final de cuentas son independientes, a eso vinieron a la vida, a aprender, a cometer errores y a crecer. Así es, y ellos indudablemente van a dejar igual una huella, un legado si quieren, ¿no? Entonces, hay que integrar de verdad, yo se los recomiendo, se los sugiero, poco a poco, no es de que hoy voy a ver todas las prácticas que ya dijeron, no, sino es poco a poco irlas integrando a nuestro día y sobre todo poniendo atención, porque a veces sí las hacemos, pero no estamos poniendo la suficiente atención, entonces no nos damos cuenta, ¿sí? A veces sí hacemos comentarios que se acercan a la unidad, acciones, pero en esta rapidez que llevamos del mundo, estamos inmersos en otras cosas, ¿no? El día de hoy, como te acuerdas, en la mañana te dije, he visto 3 accidentes el día de Ujú. hoy. 3 personas que iban rápido a donde tuvieran que ir, Pues ya no ya no llegamos. llegaron rápido. ¿Por qué? Porque vivimos tan acelerados, vivimos tan concentrados en nuestras propias necesidades, que nos olvidamos de las reglas elementales de la vialidad, de la cortesía. Entonces, como decimos, la práctica de la humildad es tan importante porque pareciera algo
fuera de este mundo, como la humildad es algo que tienen que practicar nada más los cristianos, la gente que se dedica a hacer labor social, la gente que trabaja a lo mejor en empresas, no, en organizaciones no gubernamentales que se dedican a la caridad. Sí, al servicio. Al servicio, pero no. O sea, la humildad es algo del día a día que requiere que la practiquemos, porque sin humildad, como les he dicho hace un momento, no hay aprendizaje. Y más, como dicen por ahí, más vale tarde que nunca, Sí. ¿no? Entonces a veces hay que aplicar sobrevivencia. A mí este tema de la humildad, este concepto, pareciera tan sencillo como lo dijimos, tan fácil, pero sí se me hace de los conceptos que creo que al ser humano le cuesta más trabajo. Sí, porque yo cometo un error y cómo me cuesta reconocerlo, porque digo, a ver, seamos honestos, yo cometo un error contigo y reconocer ante ti el error me pone en una situación de vulnerabilidad, porque digo, al rato me lo va a echar en cara, al rato va a decir, ¿te Jamás. acuerdas que ya te perdoné? Jamás, jamás uno no hace ese tipo de cosas. Aquí no existen esas cosas. Bueno, pon tú que tú no. Pero por ahí algún otro hombre piense eso de alguna otra mujer, ¿no? No, realmente nos pasa que somos seres humanos y tenemos esa parte de nosotros que el miedo a que los demás vean nuestra vulnerabilidad, a desnudar nuestra alma, como se dice muchas veces, ¿no? Yo creo que hasta, bueno, más sencillo sería ser compasivos, ¿no? Sí. O generosos. Sí. Nos encanta ser generosos. Es fácil ser generoso. Y más, y más si tienes dinero. ¿No? Sí. Pero en la realidad, yo creo que es uno de los temas, a mí se me hace la humildad como la gratitud. También. Sí. Pero fíjate, te dijiste algo. A veces asociamos generosidad con el dinero, pero en realidad la generosidad, como se dice, da hasta que duela. Y esto, ¿qué significa? Dar hasta que duela significa, si a mí me cuesta ser humilde, tengo que dar, precisamente esa parte, que a mí me duela, reconocer ante ti mi error. ¿Por qué? Porque, y cuando hablamos de doler, no es que, yo creo que quiero que se entienda el concepto, que no es de dolor físico, no, sino esa parte de sentir que se rompe nuestra comodidad, como se dice, salir de nuestra zona de confort. Así es, imagínate, yo creo que esto más es un tema más como de pareja, ¿no? Creo que ahí nos cuesta más reconocer el asunto ante la otra persona, ¿no? Es que porque si me ves así, entonces al rato me vas a aprovechar, ¿no? Sí. Pero acuérdense que solamente los miedos están en la cabeza, ¿eh? Los miedos a veces ni siquiera pasan, ni siquiera son reales. Casi el 90% de nuestros miedos nunca suceden, ¿no? Entonces debemos de tomar conciencia que yo creo que haciendo estas prácticas de humildad, gratitud, el perdón también, porque a veces el perdón es un tema pues bastante también complicado, porque todos perdonamos o todos queremos que nos perdonen, pero para llegar a un perdón real tienes que tener mucho trabajo espiritual y emocional, ¿no? Lo siento, sí te disculpo, pero lo sigo cargando, eso no es perdón. Pregúntense cuántas personas han perdonado realmente en su vida, ¿no? Pero también, si te das cuenta, tiene que ver estrechamente con la humildad, sí, para poder perdonar, ¿sí? O para poder pedir perdón. Todas estas prácticas van como de la mano. Sí, exactamente, van en armonía, como practicas una, pero a la vez estás practicando la otra, porque no las puedes dejar. Son como diferentes aristas de una misma figura, como de una misma filosofía. De una misma filosofía, exactamente. De vida. Y la humildad está en todas las tradiciones culturales. Neurociencia, hoy en día llena neurociencia comprobada. Así es. O sea, científicamente te dicen, si tú eres una persona humilde, eres una persona con gratitud, eres una persona compasiva, mira tu cerebro, tu presión arterial, tu diabetes, o sea, todo mejora, ¿no? ¿Te acuerdas esa historia de Gandhi, no? De cuando le preguntan le dice la mamá que le diga a su hijo que deje de comer dulces. Dulces. Es una historia que aquí también nos enseña la humildad de Gandhi. No puedes dar un consejo
de algo que tú mismo no estás practicando. Así Y es. y se nos hace tan fácil abrir la boca Y, y aconsejar a todo el mundo cómo deben de vivir, pero no estamos viviendo de esa forma, ¿no? y a veces es tan sencillo opinar. O cuando viene alguien y te cuenta un problema, un asunto, y, ay, es que tú le hubieras hecho así, es que porque no eres humilde, no sé qué. Sí, pero a veces esa persona no necesita tanto consejo ni tanto, solo necesita escucha. Entonces, para que tú puedas escuchar, tienes que ser ¿qué? Pues humilde. Humilde para no intervenir y decir, a ver, él o ella solo quiere que la escuches, no quiere que la juzgues, no quiere que le digas qué tiene que hacer, Y ¿no? a veces ni siquiera estamos capacitados, ni siquiera entendemos. A veces nuestra mente solamente está esperando el momento en que medio, no, ni que se calle, que tantito baje el ritmo o haga una pequeña pausa para, pum, entrar con una respuesta que no se nos pidió. Así es, que no se nos pidió y que no tenemos la preparación siquiera de hacer. Por eso siempre yo les sugiero, acérquense con personas profesionales. A mis pacientes yo siempre se los digo, ustedes tienen el derecho de pedir cédulas profesionales a los psicólogos, ¿sí? Porque los que estamos aquí trabajando con personas tenemos una gran responsabilidad y tú tienes que estar preparado, tienes que estar trabajando día a día en ti, pero sobre todo tienes que estar certificado porque estás haciendo algo con las personas. Entonces ustedes cuando soliciten una consulta tienen todo el derecho a pedir las certificaciones, la cédula profesional de la persona. Ok, entonces, bueno, continuando con nuestro tema, esto de la humildad está en todas las tradiciones filosóficas, en Ujú. todas las tradiciones espirituales. El maestro de maestros, Jesucristo, lo practicó en el rito precisamente que hacen las iglesias cristianas, el rito de la humildad, ¿no? El de lavarle los pies Ujú. a sus discípulos. Ahí está la muestra clara. Pero a mí me tocó crecer en una iglesia donde esta práctica se hacía, el lavarle los pies a otra persona. Pero realmente siempre, ahora me pregunto y me preguntaba como niño, ¿realmente las personas estamos viviendo esta acción solamente o estamos representando Repitiendo, algo, ¿no? así es, De, sí. de lavar. Y también en el budismo se habla de ello y Marco Aurelio nos decía, el emperador romano estoico nos decía Marco Aurelio, cuando piensas en tus problemas, piensa en lo insignificante que eres comparado con el universo. Así Y es lo que es, hemos dicho, o sea, la humildad es eso, reconocer nuestra pequeñez. así es. Y él también decía, él se preparaba todos los días, ¿no? Sí, Decía que él se iba a encontrar con gente que pues no era agradable, que era intrigosa, que era mentirosa, eso, pero que él tenía algo que era la paz, que era la gratitud, que era la humildad, y él contrarrestaba a todas estas personas que tenía que lidiar día a día con todas estas prácticas, ¿no? Porque a veces me dicen, es que, bueno, ¿cómo le hago? Si es que mi entorno de trabajo, mi familia, mi eso, pero tú tienes que aprender a sobrevivir, ¿sí? Tienes que aprender, tienes que tener técnicas, tienes que empezar a crear que el universo es el universo y eso no va a cambiar y que uno es tan pequeño como para irte en contra de un universo, ¿no? y también algo relacionado con lo de Marco Aurelio. También a veces nosotros mismos, ya está la humildad de nuevo, nos convertimos en esa persona para otros, ¿no? A veces Así somos es. la persona malagradecida, la persona soberbia, la persona Tóxica. intrigosa, la persona tóxica para otros. Y eso es también importante, reconocer en qué momentos actuamos de esa forma, ¿no? Así es. Por eso siempre se dice, es un todo. Nosotros pertenecemos a un todo, a algo global, y desde nosotros tenemos que reconocer qué tanta humildad o qué tanto tengo que trabajar, qué me hace falta, no los demás, no calificar, a ver, ¿quién será humilde de mi alrededor, no? Ujú. Eso no te construye, no te beneficia en nada, sino es realmente es un autoanálisis donde cómo puedo mejorar mi día a día. Y también tengo que reconocer siempre cuando decimos una opinión, cuando damos una opinión, reconocerlo como eso, opinión, como decían los griegos, doxo es Ujú. opinión, no es la realidad, es Así la forma es. subjetiva en la que yo veo las cosas, como yo las percibo y las entiendo. Así Reconocer esos límites nos hacen a veces decir, bueno, a ver,
hoy lo que te digo, es así, pero con el paso de los años puedo dejar de creer, Claro. En 10 años cambia totalmente el pensamiento, y ya ¿sí? tu opinión no es la Y misma. entonces, pero es que antes a ti te gustaba. Bueno, eso fue antes, ¿no? Así es, eso era antes. Y entonces ahí es donde tenemos que reconocer que nos falta esto, humildad, humildad, el reconocer que las personas cambian, que no todo tiene que ser como yo crea, que no todos tienen que actuar como yo actúo, que no todos me van a amar como yo amo. Eso es humildad. Y ahorita que dijiste eso, cuando piensas en el pasado, que ya cambió tu forma de pensar, bueno, ahora de esta forma, en ese momento presente, toma conciencia de que a lo mejor en 10 años estarás reflexionando sobre tu forma actual de pensar y puedes estar viendo tus errores o la forma diferente que pensabas. Y ahorita entonces reconócelo como con esa humildad de decir, hoy puedo estar equivocado. Sí, a veces, por ejemplo, cuesta mucho trabajo el decir, es que cómo tomé esa decisión, es que cómo aguanté tanto, es que cómo permití esto. Sí, pero tú en esos tiempos, en esos momentos no tenías las herramientas, la capacidad que tienes 20 años después. ¿Sí? Bueno, ya para casi terminar, quiero compartir una pequeña historia. Eh, la adapté un poco. Y dicen que cierto día llegó un periodista y le pregunta a un entrenador de fútbol, le dice, oiga, entrenador, ¿cuál es aprovechando el mundial, cuál es la posición más difícil de jugar en el fútbol, ¿no? Y se queda pensando, ¿no? Pues delantero, portero, y le dice, Pasó por todas, ¿no? ¿cuál crees? La banca. La banca. La posición de la banca, dice, oye, ¿cómo que la posición de la banca? Sí, dice, porque todos quieren ser delantero, todos quieren brillar, todos quieren meter el gol, Pero quedarse pero ahí. quedarse en la banca requiere de humildad, requiere de seguir esforzándose para que aunque no estés en el juego, sigas trabajando, ¿no? Porque Así siempre es. queremos ser los que recibimos Los el elogio. primeros, así es. Pero Pero la banca es tan importante porque son los que van a entrar precisamente cuando se les necesite. y a veces son cuando entran son los que hacen anotación y ganan, a veces, en muchas veces, Así ¿no? O sea, es. entonces, bueno, pues este es el tema de hoy. La verdad que es un tema apasionante, pero es un tema a la vez bastante complicado para el ser humano. Pero de verdad, practíquenlo, analicen y se darán cuenta que la humildad es parte de nosotros, que son hábitos que nos construyen, ¿sí? Son técnicas que mejoran día a día nuestro estado físico, nuestro estado mental y emocional. Ok, bueno, pues para despedirnos, queremos agradecer como siempre a Cubo Multimedios, a ustedes que nos acompañan, al licenciado Omar Quesada, que nos permite llegar hasta ustedes, a las personas que están detrás de cámaras. Muchas gracias, gracias Nelly también por este momento. Gracias. Gracias. La verdad que para nosotros es sumamente importante que pueda llegar a muchas personas, que nos podamos compartir todo este conocimiento que tenemos, porque también es parte de esto, no nos podemos quedar, porque eso es egoísmo, ¿no? El conocimiento se comparte, se practica y ustedes nos ayudan a hacer esto. Entonces, gracias por todo y hasta